Continuamos, de vuelta los pendientes, tenemos ya la presencia, como lo anuncié al término del bloque anterior, de Edwin Jarrín, secretario de Transparencia y Gestión. Señor secretario, buenos días, gracias por haber tomado el avión y haber bajado, güey. Eso le hace bien a la Secretaría de Transparencia y Gestión, por cierto, señor secretario. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Lo hace bien, lo hace bastante bien, ¿no? Y no he tomado el avión, he venido por tierra porque he venido por varias áreas de la ciudad central también, trabajando un poco, y efectivamente una de las políticas de este gobierno es justamente el hecho de desconcentrar la gestión pública. La gestión pública no está centrada única y exclusivamente en Quito, sino el reto de todas las instituciones es cómo establecemos procesos de desconcentración del país para tener mayor eficiencia, mayor efectividad y mayor cercanía a la realidad y a la problemática. Y ya que el propio secretario de Transparencia y Gestión habla de la necesidad de desconcentrar para ser más eficientes, me vino a la mente un tema, antes de pasar al tema de la Policía Nacional, me vino a la mente un tema que es importante, trascendental, el tema del Ministerio de Salud. Casualmente es el propio ministro de Salud, David Chiriboga, quien habla de la culpa de todo esto, la tiene la gran concentración del Ministerio de Salud y de mafias, dice el presidente de la República, lo estoy citando, enquistadas en ese ministerio para que no funcione adecuadamente. Y hemos visto pues cómo se ha puesto en riesgo la vida de neonatos, cómo se pone en riesgo y se atenta contra la dignidad del ser humano en ciertos hospitales públicos, no puedo generalizar, pero en ciertos hospitales públicos. En ese sentido, ¿qué va a hacer la Secretaría de Gestión y Transparencia o de Transparencia y Gestión para poder establecer las responsabilidades del caso en esta área de la salud pública? Mira, hay dos ejes fundamentales que estamos trabajando, y trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud, porque no se trata únicamente de trabajar de manera autónoma como Secretaría de Transparencia. Un hecho tiene que ver directamente con algunas investigaciones que estamos realizando sobre estos hechos que las planteando, ¿no? Sobre estas posibles más que pueden existir, estos posibles hechos de corrupción que pueden existir al interior del Ministerio y al interior de algunos hospitales también. Entonces estamos trabajando en ese sentido, estamos investigando algunos casos específicos relacionados a la salud. Pero eso tiene una respuesta de media investigadora que deberá canalizar en el sistema de justicia. Pero por otro lado, es necesario trabajar en la reforma estructural, que es lo que va a permitir que nunca más vuelva a suceder. Y esa reforma estructural significa con el modelo adecuado de desconcentración, sistemas de control, sistemas de administración de lo que significa. Totalmente de acuerdo que hay que trabajar en un nuevo modelo de gestión, pero ese nuevo modelo de gestión no es ámbito de acción de la Secretaría de Transparencia y Gestión, sino del Ministerio de Salud. Es decir, a ver, no podemos hablar de supuestos de corrupción en la Secretaría de Salud. Los supuestos actos de corrupción no son supuestos, existen porque los resultan ahí. Lo que no sabemos es quiénes son responsables, eso es otra cosa. En ese sentido, ¿qué está haciendo la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión para investigar y asignar la responsabilidad y, de ser el caso, pues trasladarlo a la Fiscalía General de la Nación? Lo que te decía un momento, ¿no? La idea para poder lograr, tratar de ver si por esta vez no se queda todo en impunidad, ¿sí? Hemos tenido procesos relacionados, tenemos varias indagaciones abiertas en la Fiscalía de Investigación, estamos trabajando a nivel de indagación, ¿no? A nivel de indagación, que es lo que podemos hacer, pero tenemos suficientes pruebas como para poder identificar ciertas redes que existen. En esa área ya han conseguido pruebas. Tenemos pruebas, tenemos una investigación bastante profesional realizada dentro de ciertas mafias que funcionan alrededor de los hospitales. Ahora, la figura de la Secretaría Nacional de Transparencia y Gestión lo vuelve también hoy actor, puede ser actor dentro de los procesos. El rol que nos da el decreto de creación es el de investigar, prevenir y denunciar hechos de corrupción. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es investigar, denunciaremos para que sea la autoridad de la que llegan al nivel de denunciar, investigar y denunciar. Investigamos, denunciamos las pruebas suficientes a la Fiscalía llevante, y nosotros lo que hacemos es un monitoreo, es decir, una veeduría de que el caso avance de manera normal. Pero el Consejo de Participación Ciudadana sí puede ser actor, podrían trabajar coordinadamente también con el Consejo de Participación Ciudadana. Exactamente. El rol que tiene la Secretaría, una vez que nosotros investigamos, denunciamos,
Llegamos a la Fiscalía y enviar una copia al Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo de Participación Ciudadana sí puede ser actor del proceso ya en términos judiciales. Vámonos al otro tema que es también preocupante y tiene que ver con la Policía Nacional. Los cables de Wikileaks asignan ya responsabilidad, supuestamente responsabilidad. Yo no puedo decir que es responsable el general Hurtado Vaca porque me consta, pero lo nombran en los cables, y a él y otros policías más, otros policías de la élite, es decir, de la estructura de élite, de la jerarquía de la Policía Nacional de antes. En ese sentido, en mi comentario yo dije hace un momento, Edwin Jarrín, yo sí creo que en la Policía Nacional hay actos de corrupción y hay gente enquistada, porque el crimen organizado crece porque alguien se los permitió. Y eso no tiene que ver tan solo con acceso a oportunidades, sino en la decisión de quererlos haber permitido. Y es evidente que en la policía hay gente que está haciendo la Secretaría Nacional de Gestión para desmantelar dentro de la investigación, mejor dicho, en la investigación, determinar los responsables de estos malhadados actos de corrupción. Mira, Carlos, y a la ciudadanía, creo que es importante empezar desde la controlización del hecho. Yo estoy de acuerdo y estoy consciente, al igual que el alto mando de la Policía Nacional está consciente que existen al interior de la estructura, al interior de la institución Policía Nacional, una institución de 40.000 personas, ¿no? Existen ciertos malos elementos y la policía ha hecho un esfuerzo bastante grande de autodepurarse. Y realmente sí lo ha hecho ese esfuerzo de autodepuración. La policía del 2007 hasta el 2010 ha dado de baja por mala conducta, por estar involucrados en acciones que están fuera de la ley, alrededor de 800 policías, ¿no? En ese proceso de autodepuración. Como el 50% de esos policías, los jueces con acciones de protección han hecho que regresen a Policía Nacional. O sea, primero que dieron de baja menos del 1%. Y primero menos del 1%, y segundo la mitad regresa, ¿no? O sea, acciones de protección, los jueces los vuelven y los regresan a la policía. Creo que sí es necesario, nosotros hemos empezado a establecer las articulaciones necesarias y la investigación en ciertos hechos que pueden haber al interior de la Policía Nacional, enmarcados en corrupción. Lo que tú planteas, ese alineamiento, esa posible vinculación que puede existir en algunos miembros de la Policía Nacional con el crimen organizado, eso ya no es competencia de la Secretaría, eso tiene que ver con temas delincuenciales más delictivos que no competen. Pero la Secretaría de Transparencia y Gestión sí es irregular. Exactamente, pero lo que tiene que ver con hechos de corrupción al interior de la policía sí le competen totalmente al Secretaría de Transparencia. Hablemos de esos hechos de corrupción y por favor no se malinterprete mi palabra, no estoy generalizando, perdón porque soy enemigo de las generalizaciones al cuerpo policial, estoy hablando que hay gente enquistada. Cuidado se me vaya a malinterpretar. Bueno, vamos al tema de los casos Wikileaks, donde sí hay temas puntuales y donde sí podría haber actos de corrupción, en teoría, si es que se confirma la realidad de la veracidad de esas denuncias de los casos Wikileaks. Y ahí se nombra a ciertas personas, que va a ser Secretaría de Transparencia y Gestión en ese caso. Mira, primero para poder realizar una investigación uno tiene serio, ¿no? Yo creo que los cables Wikileaks son cables que están de subjetividades, sí. Creo que la información que tener ahí no es certera. Si tú recuerdas a quién se refieren, del que era jefe de tránsito en San Roque, sí, él estaba en un preso en la Fiscalía, o sea, ese proceso ya se llevó a la Fiscalía, ya se llevó a los tribunales. El proceso específico de este creo que es de policía, no sé qué grado tenía, pero el que era jefe de la policía de San Roque, ¿no? Fue un operativo de la misma policía en una investigación de la policía fue que salió eso. Entonces eso fue ya conocido el país, fue una investigación que realizó desde el ecuadorismo. Entonces dentro de todo lo que significan los cables hay cuestiones tan subjetivas del criterio que dieron del genio con el que nació la persona que rodó el cable ese día, y no nos dan realmente grandes elementos que nos permiten investigar, pero vamos a investigar a las personas que están mencionadas ahí, ¿no? Y será de pedirlos que abran sus patrimonios, que abran cuentas para ver cómo está conformado su patrimonio. Ahora, aquí varias aclaraciones. Una aclaración, es verdad que los cables contienen subjetividades, porque además no son oficiales tampoco, en ese sentido, pero el problema no es la subjetividad, el tema es que igual hay que investigar.
Cuando Edwin Jardín dice vamos a investigar y vamos a pedir que abran los patrimonios, el problema de abrir los patrimonios, que por lo general, todo ese enriquecimiento ilícito o no justificado, como establece la pregunta en la consulta popular, la pregunta 6, si no me equivoco, no se le registra por el balance patrimonial de las personas, sino que se lo tiene a través de terceras personas o escondido. Mira, cuando uno investiga, cuando uno investiga, haciendo procesos profesionales de investigación, sí, podríamos casi decirlo que no hay perfecto, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que podamos lograr identificar, que podamos lograr descubrir. Lo importante, creo yo, de este sucedido actualmente, es que nos va a permitir profundizar y analizar justamente lo que tú decías hace un momento, la pregunta 6, ¿qué pasa cuando él ahora es privado? ¿Sí? Podría tener en sus cuentas el dinero y no pasaría absolutamente nada. Privado, nadie puede investigarlo, ¿no? Dejó de ser servidor público, ya es privado. Ahí es lo importante, por ejemplo, de poder abordar una técnica relacionada al enriquecimiento privado no justificado. Pero más allá del enriquecimiento privado no justificado, del cual debo decir, y lo voy a decir, y perdónenme, no estoy contiendo ninguna infidencia porque lo escribí en uno de mis artículos, estoy de acuerdo con esa pregunta. El tema tiene que ver con esa tipificación de delito autónomo, porque esa es la clave del tema. Claro que esa es la clave. Esa es la clave, que sea un delito autónomo, más allá de los delitos conexos que pueden alrededor del enriquecimiento. Y traigo este ejemplo de estos policías, que no puedo decir que son ellos, pero hay una denuncia, el caso de estos de los actos de corrupción supuestamente de estos policías, es porque ya están en servicio pasivo. Entonces ahí sí podríamos configurar, si es que cometido esos actos de corrupción, que existe un delito autónomo y que por tanto hay un delito. Si existe el enriquecimiento justificado de las personas, está el delito, tenemos tipificado como autónomo. Si no, no hay delito para lo adjunto, porque hasta que no esté especulado o que lo demuestres del otro delito, no sé, de limas o de cómo lo obtuvo, va a ser realmente posible. Pero sí podrías demostrarlo si tenemos tipificado como delito autónomo el enriquecimiento injustificado. Porque un policía de 40 años de carrera puede saber exactamente cuál fue su salario en los 40 años. O sea, y ahí puede ver exactamente cuál es su patrimonio. Pero también hay policías que... ¿Cuánto ganarán policías? Y durante los era veo que algunos tienen casas, tienen fincas, tienen algunos vehículos, hijos estudiando en el exterior, etcétera, etcétera. También el estilo de vida no guarda relación con el salario que se gana. Y eso a voces. Y eso no solamente con los policías, ¿ah? Eso puedes tener también con algunos funcionarios públicos, también que puedes tener con algunos gerentes de empresas también. Decían que hay algunos funcionarios públicos del actual régimen que van a votar no a esa junta. Eso es imposible realmente, ¿no? En este país creo que además, en este país, yo estoy realmente convencido que los honestos somos más en este país. Eso es evidente. Hay un pequeño grupo que sí, que estaba acostumbrado a establecer y a generar riquezas de otra manera, y esta pregunta apunta exactamente a esos, y ellos están preocupados, ellos son los que realmente no tienen manera de justificar, porque muchos de ellos en su vida han pagado impuestos. Edwin Jardín, secretario nacional de Transparencia y Gestión, ha estado con nosotros conversando sobre el ámbito de acción de esta cartera, qué es lo que está haciendo con relación al Ministerio de Salud, qué se está haciendo en relación a las denuncias de supuestos actos de corrupción por parte de ciertos policías aparecen en los cables Wikileaks, y también sobre la pregunta que tiene que ver con enriquecimiento privado no justificado.